Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Ya la voy a recibir. Es un gran gusto que esté con nosotros. Es una de las invitadas que ella tiene la generosidad de repetir en la visita y para nosotros de esos placeres de recibirla. El domingo leía la columna, como siempre leo las columnas de ella en Perfil, sobre el trapicheo en este momento y hablaba de lo que viene pasando en los últimos días. Situación política, los que comparan los 90 con el actual presidente Macri, lo que pasó con la iglesia y demás. Así que sin demasiado prolegómeno la recibo a Beatriz Sarlo. ¿Qué haces, Beatriz? ¿Cómo te va? Hola, Luis. Gracias por venir como siempre. Por favor, Muchas gracias avante. a vos. ¿Todo bien? Sí. ¿Salvo el taxi? No contemos las anécdotas No. del taxi. No contemos. Bueno, ¿arrancamos? Cuando vos quieras. Primera reacción con lo que está pasando hoy día con el tema de estos artefactos explosivos, los anarquistas, el debate sobre el anarquismo. Yo pensé mucho en vos, porque digo, cuando hablen de anarquismo, recurran a los que saben de lo que son. ¿Qué te pasa con esto? Bueno, al margen de una reflexión general, que es que esta sociedad está crecientemente violenta, que hay más violencia en todas partes, digamos. La violencia abajo es muy seria, pero también hay violencia en las capas medias, etcétera. Al margen de esa reflexión general, es casi, yo te diría, pintoresco. Está mal usar el adjetivo, porque para una cosa seria no se debe usar, pero que se recupere una tradición que había quedado muerta a comienzos del siglo XX. Es decir, la tradición anarquista es una tradición que había desaparecido en la Argentina a comienzos del siglo XX. Fueron grandes organizadores obreros, no fueron solamente terroristas los anarquistas a comienzos del siglo XX. Esto parece más bien disparos individuales más que una organización. No tengo la sensación de estar frente a una organización como uno tuvo esa sensación cuando incluso se inició la guerrilla en la Argentina o en cualquier otro país. Pareciera ser gente con casi nula experiencia política. Ahora, el problema es cuando eso se mete como una fisura dentro de las manifestaciones de masas, porque ahora nos tenemos que explicar la violencia que hubo el día de que se aprobó la ley jubilatoria de Macri, que ahí hubo una violencia que no podía ser atribuida a los partidos clásicos de la izquierda como el PO o el MST, no podría ser atribuida a ese partido. Esos partidos no tienen esos métodos en su movilización callejera. Pueden enfrentarse con la policía si la policía los corre, etcétera, pero no tienen esos métodos. Ese con el disparador casero, ese no podía venir del PO. Bueno, ahora estamos viendo cómo son esas células que podían haber estado dormidas, células muy fantasiosas en última instancia para la Argentina. Es eso lo que pienso hasta hoy. Pero señalas algo que no es menor. Hay un nivel de violencia verbal, sin la menor duda. Siempre me gusta decir que cuando la palabra termina, lo próximo es el hecho, la vida de hecho. Y hay un nivel de violencia verbal y física no menor que se percibe por este momento. Yo creo que es alto el nivel de violencia y creo que el periodismo lo difunde. Y está muy bien que el periodismo difunda la noticia, pero eso crea como una reduplicación en el nivel del relato de lo que sucede en efecto. Es decir, si vos tomás los diarios de hoy, diarios caracterizados por tener buena información política, como puede ser Clarín, por ejemplo, tienen tanta noticia policial como en su época tenía Crónica, que era el diario rojo por excelencia. Vos vas a la web de Clarín y vos decís, ¿cómo? Esto hace 30 años lo traía solamente Crónica. Es decir, el periodismo también hace el relato de lo que sucede y no digo que no tengan que hacerlo. Lo que digo es que cuando las cosas suceden en la realidad y además está ese relato, tiene como un efecto multiplicador de reduplicación y de multiplicación. Hoy parece definitivamente lanzada la campaña y parece que los dos grandes actores son Cristina y Macri. La última vez que estuviste aquí me equivoqué, dijiste con el tema de que Cristina tenía terminada su carrera y creo que nos equivocamos unos cuantos detrás tuyo, pero digo, da la impresión de que cada vez se consolida más la sensación de que Cristina puede aspirar con chances objetivas de volver a ser presidente de la Nación. Sí, y eso tiene un tinglado, que es que pareciera ser que es desagradable el tinglado. Pareciera ser que la aspiración de todo político, chico o grande o mediano, es renovar el cargo electivo que está ocupando.
Y entonces se va a conglomerar, se va a reunir alrededor de aquella figura que parece ser la figura capaz de unificar las voluntades electorales no macristas. Yo creo que hay la cuestión de la renovación del cargo está jugando un papel fenomenal, como no recuerdo que se haya jugado en otro momento. Hay una sola experiencia, hay una sola persona, una sola política que no renovó, que es Stolbizer, y hubiera podido renovar sin ningún problema. Que no renovó, que dijo, no, bueno, voy a dedicarme a construir lo que quiero construir, le salga o no le salga, dirá la política si le sale o no, pero no dijo voy a seguir siendo diputada. Pero la presión de los diputados por renovación, diputados que llevan 2 y 3 periodos. Vos me podés decir, en Estados Unidos los diputados pasan, los representantes, que son los diputados, pasan una vida, pero esa es una costumbre parlamentaria de una democracia de muy larga duración, como es la norteamericana. Yo veo ahora diputados que, bueno, el caso de Vicky Donda, sale a renovar, digamos, y si no puede renovar en el pequeño partido que ella había armado con Tumini, se va con Cristina, después de todo lo que dijo de Cristina. Entonces yo creo que habría que enfocar en la idea de lo que está pasando en la política, es que no se discute en realidad qué es lo que se va a hacer, sino lo que se discute es cómo se va a renovar. Bueno, agreguemos un caso de hoy, Pino Solanas. Pino Solanas, efectivamente. Uno podría decir, Pino Solanas está recordando una vieja tradición peronista, antiimperialista, pero Cristina es la que le colabora para reconstruir esa tradición. Pino no parece serio que Pino Solanas pueda pensarlo. Y sin embargo, ahí lo tenés, esa fue la noticia de hoy. Yo creo que va a seguir en cascada la noticia esa. Va a seguir en cascada, porque vienen las renovaciones. Yo diría, si hoy quiero caracterizar lo que es la dinámica de la política argentina, no es la discusión de programas, no es ni siquiera una crítica fundada al gobierno de Macri, que se la merece, sino que es cómo renovamos los intendentes, cómo renovamos los concejales, cómo renovamos los legisladores provinciales, cómo renovamos los diputados nacionales, cómo se renueva. Es decir, a lo mejor alguien me podría decir cómo se crea una clase política a largo plazo. Y a lo mejor dentro de 50 años decimos, bueno, sí, se quedaron 40 años, como esos representantes norteamericanos que están 40 años en el Congreso de Estados Unidos, sí, puede ser. Sí, me parece que Estados Unidos no responde. Está bien que es distinto el sistema partidario, pero el salto de antikirchnerismo furioso a kirchnerismo con única opción es un salto, ¿no? Es un salto. Eso no se consigue en Estados Unidos. ¿Sigue siendo la mancha venenosa, Cristina, para homogeneizar el no macrismo, para denominarlo de esta manera? Depende de lo que a ella se le adjudique como potencialidad electoral. Es eso. Solamente pocos políticos, yo creo que es el caso de este frente que quiere armar Stolbizer con Alfonsín y con los socialistas, pocos políticos se resisten a la idea de que no ganan en esta vuelta. Pareciera ser que los políticos no pueden soportar la idea de que en esta vuelta no se gana, sino que se construye. Quizás alguien como Carriola soportó durante bastante tiempo. Es decir, con todos los desacuerdos que uno puede tener con Carrió, ella pasó de tener elecciones extraordinarias, elecciones del 2,5%, del 3% de los votos, y soportó durante bastante tiempo la idea de que ella ya es un personaje público. Pero precisamente porque es un personaje público muy consolidado, quizás eso le ayudó a soportar esa idea. Pero pareciera ser que la masa de los políticos, sobre todo aquellos menos conocidos o menos instalados, son los que necesitan renovar para construir, y entonces ahí hay pocas reglas, o digamos pocas excepciones a las reglas. Ahora, qué pobre como aspiración política, ¿no? La renovación del cargo, cueste lo que cueste. Es realmente pobre, sí, pero esa es la situación de la política argentina, Luis. Es decir, no estamos discutiendo algunas grandes cuestiones, no estamos discutiendo
sistema impositivo, para decir una de mis obsesiones. No estamos discutiendo sistema impositivo. Cuando se discute alícuotas. Es decir, hay que bajarla o no hay que subirla cuando hay alza de salarios. ¿Se puede aplicar ganancias al bono de 5.000 pesos o no se puede? No se está discutiendo el sistema impositivo de la Argentina, que es una cuestión fundamental, porque tienen razón los empresarios que dicen que las empresas están ahogadas. Lo que a mí me parece es que quizás las personas físicas dueñas de esas empresas no están ahogadas. Cuando vos pagás impuestos en los países del mundo que tienen alta recaudación impositiva, el impuesto que más recauda es el impuesto al ingreso de las personas físicas, no de las empresas de las personas físicas. Esas empresas ganan o pierden, están en la bolsa o no están en la bolsa, les va bien o mal. Pero las que más pagan impuestos es el impuesto al ingreso de las personas físicas. Ese es el impuesto que en la Argentina es despreciable. Entonces no estamos discutiendo eso, que es fundamental. Sin duda. El domingo yo decía, en tu nota hacías una comparación que el macrismo detesta, que es que lo espejen con los 90. Y vos hacías una comparación, no como hacemos todos nosotros, rápida. Es Menem, es Cavallo, etcétera. Pero ¿qué te pasa mirando el espejo de los 90 con el Macri de hoy día en cuanto a sus pasiones, el fútbol, como vos lo mencionabas? Sí, más bien era una comparación un poco pintoresca, porque a vos y a mí nos habrá llamado siempre la atención, y a todos los que están viendo este programa nos habrá llamado siempre la atención lo articulado, preciso y racional y argumentativo que era Menem cuando hablaba de fútbol. Yo recuerdo un reportaje en La Nación que las partes de política eran breves las respuestas, y después entraron los periodistas. Fue un reportaje creo que en Casa de Gobierno, en Olivos, pero no era una conferencia de prensa, sino un reportaje con algunos periodistas de La Nación. Después se le preguntó de fútbol y las respuestas sobre el fútbol eran larguísimas, como quien entra a un territorio sobre el cual tiene muchas ideas. La intervención de Macri para decir cómo debía jugarse la final, y si las finales estas de la Copa Libertadores, si tenían que tener público o no tener público, fue el reflejo de alguien que el fútbol es un centro en su vida. Bueno, no solamente porque fue presidente de Boca, yo diría, es un centro en su vida y por eso quiso ser presidente de Boca. Entonces, en eso establecía una comparación. Digamos, no iba mucho más allá de la comparación, pero iba en cuáles son tus pasiones. ¿Cuáles son tus pasiones? Digo, se sabe, Alfonsín era de Independiente, todo el mundo sabe, y Kirchner era de Racing, todo el mundo sabe, y Perón dicen que era de Racing, todo el mundo sabe. Pero nadie nunca pensó que esa era una de las pasiones fundamentales de la vida de ninguno de esos tres políticos que he mencionado, que estaba entre las pasiones fundamentales, mientras que ahí, como con Menem, uno encuentra de repente con salidas que tiene Macri, o que tuvo Menem en su momento, que uno dice, mira vos, ¿cuál es una de sus pasiones fundamentales? ¿Le encontrás otra pasión a Macri, aparte del fútbol? Es un político que tiene una combinación rara, porque es un político de un enorme verticalismo y de un enorme personalismo, cualidades o defectos, como vos quieras llamarlos, pero rasgos que se dan en general con políticos carismáticos, y Macri tiene esa combinación. No es carismático y es enormemente verticalista en sus decisiones y en la bajada de esas decisiones a su gabinete o a su equipo, como a él le gusta decir. Ese es un rasgo raro. Más bien uno piensa, cuando encuentra políticos extremadamente verticalistas, uno piensa en políticos carismáticos, que tienen otros medios para imponer ese verticalismo o esa unificación de las decisiones. Eso me llama la atención. No diría que me quita el sueño caracterizarlo como político. A veces el carisma del que hacía gala Menem era más interesante de analizar en términos de cultura popular, que el Macri no tiene esa cultura y por tanto tampoco me interesa mucho, me interesa más su política, no me parece un objeto
interesante como estilo político para analizar, pero convengamos que su verticalismo hasta ahora le ha resultado a él, como presidente, muy eficaz. Es decir, ha logrado imponer esa disciplina de gerente general de fábrica o de empresa, o como se le quiera llamar, de manera bastante eficaz, y ha logrado la lealtad de sus subordinados. Digo, su gabinete son sus subordinados y ha logrado esa lealtad de sus subordinados. Es interesante porque el planteo de imagen es de un presidente más horizontal, más de reunión de gabinete, y sin embargo yo comparto con vos, es de un ejercicio individual y casi inapelable, me atrevo a decir, en las decisiones centrales. Cuando toma las decisiones, yo no sé si escucha o no escucha, a lo mejor escucha muchísimo antes, eso no lo sé. Pero cuando toma las decisiones, esa decisión tomada no parece ser posible de ser sometida a una revisión, digamos. Eso es todo lo que puedo decir. Pero, te repito, no es una figura política, me resulta extraordinariamente interesante como figura de análisis. Hay otro punto en el cual sí yo pongo en paralelo en los 90 con este momento, y ese punto no tiene nada que ver con la economía, sino que tiene que ver con un interrogante. Yo recuerdo año 93, 92, 93, yo estaba en Pompeya, en esa época escribía unas notas, estaba preparando un libro sobre la ciudad y estaba en Pompeya de noche, tarde, y siento un ruido muy fuerte, pero de pasos, no un ruido de golpes, sino un ruido muy fuerte, pero de pasos. Me doy vuelta, yo estaba de espaldas al puente, me doy vuelta y veo entrar a los cartoneros. Y quedo choqueada, petrificada. Después empiezo a seguirlos semanas, empecé a seguirlos por el centro, iban a la City primero, etcétera. Y esa fue la gran sorpresa, que después se convirtió en los 90. Eso fue la gran sorpresa, la gran novedad social, económica y de desintegración social económica que después se convirtió en los 90. Yo en estos días, o en estos meses, suelo preguntarme, cuando nos demos vuelta, ¿qué vamos a ver? ¿Qué Argentina vamos a encontrar? Por supuesto, ya sabemos, los datos de la pobreza los trae la UCA, los tenemos, han sido publicados ahora, pero materialmente, ¿cómo vamos a ver eso? Lo estamos viendo en la calle, por supuesto, han aumentado en la ciudad de Buenos Aires y en los cinturones de pobreza de la provincia de Buenos Aires, sin duda, los que no tienen casa, las familias afuera, eso ya lo sabemos. Pero los cartoneros fueron como un salto, entonces, ¿qué salto en ese plano dramático de vida cotidiana y de sufrimiento podemos encontrarnos? Sin tomar, me parece, entiendo perfectamente tu definición, no te resulta seductora la imagen del dirigente político, pero sí lo que hace como político. A hoy, a 3 años, estamos a 15 minutos que sean 3 años, Macri entra en la categoría de un político clásico neoliberal, un mix, un político. ¿Qué clase de político es? Yo creo que es un político de derecha moderado en su estilo, moderado, quiero decir, no es un político que podemos poner en la lista de los políticos no moderados que han surgido en América Latina y en el mundo. Su estilo es un estilo moderado, si vamos a pensar en su estilo cultural. Es un político de derecha moderado. Eso es lo que es. Digamos, la versión fina de Macri podría ser Macron. Claro, en Francia no se puede gobernar hundiendo a Francia, pidiendo 50.000 millones al Fondo Monetario Internacional y teniendo que pedir otros 50.000 dentro de 2 años. Francia no se puede hacer eso. Pero quiero decir, si vos me decís cómo caracterizo a Macron, el presidente de Francia, yo diría un político de derecha moderado. Yo creo que Macri es eso. Lo que sucede es que la cultura de ciertos países y la cultura además de ciertos presidentes como Macron hace imposible ciertas bestialidades caseras. Bueno, nosotros somos argentinos todos, somos más bestias nosotros que los intelectuales franceses, quizás, es decir, tenemos puntos de comparación que quizás no sean halagüeños para nosotros, pero es un político de derecha moderado, francamente de derecha, sin un elemento, sin una estrella, sin un colorcito que tenga que ver con lo que se llama el centro. La izquierda es un político francamente de derecha
Y es moderado ideológicamente, no tiene ninguno de los rasgos que uno podría decir una derecha no moderada, que la hay en Europa, por otra parte, y en América Latina. Y con un surgimiento en Europa impactante y espantoso, ¿no? Impactante. Ahora digo, por ejemplo, el discurso que vos misma veías en esta última nota, de el que se quiera armar, que se arme, de Patricia Bullrich, ¿no tuerce? Ahí tuerce, pero digamos, supongo que no se lo mandaron decir, supongo que es las salidas a las cuales nos tiene acostumbrada la ministra, digamos. Letra de música propia, decís vos. Sí, sin vocación de independencia. No creo que Patricia Bullrich tenga vocación de independencia, porque ella sabe que en este gobierno las vocaciones de independencia duran poco, te volvés a tu casa. O sea que vocación de independencia, creo que es una mujer con la suficiente experiencia política para no tener esa vocación de independencia, sino más bien, no sé, qué reflejo primitivo, esas zonas primitivas de la ideología que todos nosotros tenemos, pero que otras zonas de la ideología nos obligan o nos llevan o nos persuaden para dominar. Todos nosotros tenemos alguna zona primitiva. Bueno, a Patricia Bullrich las zonas primitivas les salen fácil. Pensando respecto del electorado heterogéneo que tuvo Cambiemos, hay un sector que se desencantó porque se está quedando afuera, y hay un sector que todavía percibo, hay un sector que dice no le están saliendo las cosas. O sea, esto ¿no le están saliendo las cosas o esto que estamos viendo en materia económica y social es el modelo de Macri? No lo sé, esa es una pregunta que tendría que contestar un economista. Los resultados son los mismos. Que no le salgan las cosas y estemos así, o que este sea el modelo de Macri, un economista te diría quizás sea un poco de las dos cosas, quizás sea no haber tenido los mejores ministros que hubiera podido tener en su gabinete económico, quizás sea hacerlo ir a Pradgay hasta Bariloche para decirle: Pradgay, te las tomas de mi gobierno, en fin, quizás sean una serie de errores, pero me parece que esa pregunta la podría contestar mejor un economista que yo. Cuando vos decís esto, no, el gabinete no luce como un gabinete de notables. A ver, más allá de la consideración ideológica, Kirchner asume y nombra a Bielsa, un hombre culto, nombra a Ginés González García, un hombre que sabía. Vamos, ¿este gabinete lo definirías como el de Mauricio Macri? Bueno, ninguno tiene una idea, ahora que lo nombraste a Ginés González García para poner ese ejemplo, ninguno tiene una idea fuerza por la cual esa idea lo hace entrar a la política. Ginés González García estaba convencido que tenía que sacar la ley de genéricos, es decir, la ley por la cual los laboratorios no son los únicos que expenden cierto tipo de drogas indispensables para la salud, drogas muy usadas por aquellos que las necesitan. Él tenía esa idea y sabía contra qué se enfrentaba, era capaz de llevar una batalla. Yo recuerdo, si me permitís la anécdota, que estábamos en un canal de televisión cuando había salido la ley de genéricos, y yo me acerqué sin conocerlo y le dije: vea, ministro, la verdad que quiero felicitarlo. No creí que hubiera podido salir. Y él, para que yo tuviera una dimensión de las fuerzas que había tenido que vencer, que eran las fuerzas de los laboratorios, naturalmente, me dijo: mire, sí, estoy muy contento, pero todavía me están temblando las piernas. No podemos olvidar que, así lo dice Neri, que fue ministro de Ilia intentó hacer una ley de drogas genéricas para abaratar el precio de los medicamentos, y eso fue uno de los escollos fuertes que encontró su gobierno, que después cayó también por otras razones políticas. Claro. Por lo cual vuelvo a preguntarte, ¿lo describirías como un gabinete técnico, un gabinete sin demasiados brillos personales porque el que manda es solo Mauricio Macri? Sí, que nadie tiene de antes, digamos, nadie trae de antes alguna obsesión. En la política es necesario tener algunas obsesiones. Es decir, si algo caracterizó a Alfonsín es que tenía la obsesión del juicio de las juntas. Después podía gobernar, en fin, sabía que iba a ser muy difícil, pero él iba a juzgar a las 3 juntas militares y las juzgó. La política requiere de algunas de esas obsesiones. No parece nadie en ese gabinete movido por esa pasión que da el tener una obsesión.
Eso no quiere decir que todos los ministros sean de la misma categoría. Yo creo que Frigerio es un muy buen ministro, que podría estar en otro gobierno incluso. Es un hombre que sabe, que tiene manejo político, que tiene una tradición política, etcétera. O sea que no todos los ministros tienen la misma categoría. Ahora, fíjate qué interesante, Frigerio, que comparto, no pasa el tamiz de el Cambiemos, el colador del purismo de Cambiemos. No. Monzó ni hablar, Emilio Monzó. Sí, por supuesto. Bueno, no, Monzó está clarísimo que es también un político. Bueno, ahora ha pedido que lo releven un rato. Porque sin duda el estilo más afín al estilo verticalista del macrismo es el de Marcos Peña. Que, bueno, voy a repetir algo que dije en un momento, pero que él repite casi como un carbónico lo que Macri ha dicho peor, porque Marcos Peña habla mejor, lo que Macri ha dicho peor minutos antes u horas antes. Es decir, no tiene ninguna creatividad como político, y se puede tener creatividad como jefe de gabinete, para bien y para mal. Claro. Para los dos Tenemos lados. ejemplos. Tenemos ejemplos para bien y para mal, pero se puede tener. Quizás Marcos Peña sea el tipo de funcionario, casi vacilo, porque me resulta difícil llamarlo político, pero lo es. Estuvo 8 años en la ciudad y es jefe de gabinete, pero es el tipo de funcionario más afín a ese estilo del gobierno de Macri. ¿Te hace ruido el silencio estrepitoso de Marcos Peña? Ahora, quizás descanso, digamos, como cuando se callaba Capitanich, que uno decía, ay, por suerte hoy Capitanich no habló. Quizás descanso, esa especie de repetición mejorada sintácticamente que hace Marcos Peña, repite con una mejoría sintáctica el discurso del presidente. Era un poco cansadora, pero bueno, es eficaz a este tipo de gobierno. Es eficaz a este tipo de gobierno. ¿Qué viste, Beatriz, en la foto de Tucumán, en el acto de Tucumán? ¿Te acordás con Mansur a la cabeza, Barrio Nuevo, Massa, Scioli? ¿Qué viste ahí? Y lo que se viene. Lo que se viene. Lo que empezamos a hablar hace unos minutos. Aquello que personas como yo nos equivocamos pensando que no iba a poder suceder, y que apostábamos a otro tipo de reorganización del peronismo, apostábamos por enésima vez a otro tipo de reorganización del peronismo, es lo que se viene, porque todos esos que estuvieron en Tucumán son los que van a ir paso a paso, los que ya, muchos ya fueron, pero van a ir paso a paso a encontrarse con Cristina. El Chino Navarro, un dirigente social y político importante, ya fue, que no fue kirchnerista en la época, que no fue cristinista en la época de Cristina, ya fue a encontrarse con Cristina. Cuando yo vi la foto del Chino, que es una foto del Chino Navarro, que quizás no sea tan conocido, pero lo que él representa y lo que él dirige en la provincia de Buenos Aires es importante. Cuando yo vi esa foto dije, bueno, ya está. La reunificación del peronismo se hace de ese modo. Y después harán unas pasos que no sé para qué servirán. Porque si Cristina decide ser candidata, no hay paso que valga. Y si no decide ser candidata, bueno, ahí no sabemos, seguramente. 10 de diciembre, Argentina presidida por Cristina Fernández de Kirchner, ¿significa qué? El ciclo de las repeticiones. Digamos... Recordemos los últimos 2 años de Cristina. Los argentinos deberían recordar esos 2 últimos años, por lo menos esos 2 últimos años, así como uno recuerda los primeros 4 años de Kirchner, de Néstor. Digo que yo diferencio claramente que ese sí encontró un país en una crisis terrible, que Duhalde había empezado a solucionar, porque hay que decir que Duhalde había empezado a solucionar, que Labaña le ayudó a Néstor a seguir solucionando, pero sí que era un país en crisis terrible. Yo diferencio eso. Entonces, que los argentinos recuerden estos últimos 15 años, por lo menos los argentinos que tienen más de 35, no estoy diciendo que los primeros votantes de 16 los recuerden. Los votantes de 16 no sé qué podrán recordar, excepto la escuela, digamos, si es que llegaron a ir a la escuela secundaria, cosa que
en los pobres está por verse. Pero que recuerden eso. No simplemente que les irritaba a Cristina haciendo un discurso por día. Uno no debe irritarse solamente por el estilo de los discursos de los presidentes. Pues si no, yo diría, ay, no, a mí me irrita el tono Barrio Norte de Macri. No me irrita su tono Barrio Norte. Me irrita el carácter de sus políticas. Su tono Barrio Norte, en fin, lo he escuchado en mi infancia algún tiempo. No, me irrita el carácter no con carácter que carece de perspectiva social de sus políticas. Me interesa que te detengas un segundo ahí. En los dos, y me parece muy importante esto, en la facilidad de quedarte en las formas bien superficiales. Yo creo que las formas son importantes. Esto no es una forma importante, es la superficialidad, la cadena o el tono Barrio Norte. Y detengámonos un segundo en esto, en los 2 últimos años de Cristina, en lo de Macri. ¿Te irrita el no carácter de perspectiva social de Macri? ¿Vos sentís que ves que no tiene mirada social, le falta sensibilidad social? Él reemplaza, porque sensibilidad social, ¿qué quiere decir? Todos tenemos sensibilidad social. Salimos vos y yo a la calle, vemos una señora con 2 chiquitos tirados en la vereda y nos ponemos a llorar. O sea, esa sensibilidad social tenemos todos. La cuestión es si vos y yo agarramos cada uno 5.000 pesos que tenemos en la cartera, si los tuviéramos, y se los dejamos a la señora. Estoy dando un ejemplo burdo para que se entienda que la sensibilidad social conduce a actos. No es la conmoción. No es la conmoción ni es hablar de la felicidad. No es ir a tocarle el timbre a la gente y decirle a la gente que el sueño que tiene la persona que habla, es decir, Macri, es que todos tengan sueños. No. Él sueña que todos tengan sueños. No. Sensibilidad social, uno podría decir al gobierno, que fueron de extrema sensibilidad social. El primer peronismo, yo diría que casi instaló la escena donde esa sensibilidad podía traducirse en políticas, podía traducirse en leyes, podía traducirse en acuerdos con los sindicatos, podría traducirse en políticas reales. O sea que sensibilidad social, no sé qué quiere decir sensibilidad social si no se traduce en política. O bueno, las religiones podrán hablar de sensibilidad, de su sensibilidad frente a lo social de otro modo, pero para la política la sensibilidad social se traduce en política. Entonces, Macri usa la palabra felicidad de manera banal. La palabra felicidad es la 3ª, 4ª o 5ª que está puesta en la Declaración de la Independencia norteamericana. La escribió Jefferson, un gran teórico y prócer de Estados Unidos y de esa guerra de la independencia. Y a partir de ahí, cuando se puso la palabra felicidad, se abrió un enorme debate entre aquellos que pensaban que la felicidad a la cual tenían derecho todos los hombres, se decía hombres nada más en esa época, la felicidad a la cual tenían derecho todos los hombres era algo que debían conseguirse y no se podía impedir que la consiguieran, por una parte, decían algunos, y otros que decían, bueno, pero hay que intervenir con las fuerzas que pueden oponerse a que ese hombre consiga su felicidad, que pueden oponerse a que ese hombre consiga un trabajo, que consiga comida para sus hijos, que consiga un trato igualitario para todos. Ese fue un gran debate filosófico. Lo estoy simplificando, pero fue el debate entre grandes de la política como Tom Paine. Es decir, que la felicidad, para conseguir la felicidad, ¿es necesario hacer algo que tenga que ver con el mercado o no? Ese fue un gran debate. Entonces, la palabra felicidad en Macri es como si yo te dijera a vos, che, al despedirme, Luis, a lo mejor no te veo, feliz año nuevo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Nada. Son como palabras que carecen de densidad. No digo que Macri tenga que explicar Jefferson a la gente. Debería conocer él la historia de una palabra de la cual usa y abusa. Eso es lo que digo. Alguien debería decirle, presidente, si usted usa tanto esta palabra, voy a explicarle que esta palabra fue objeto de un debate teórico que todavía sigue. Sí, que no es una expresión grata al oído. No es un buen deseo de Navidad. Es algo por las cuales han habido grandes debates filosóficos y políticos.
¿Vos te imaginás que puede haber algún tipo de gran debate filosófico político en la estructura Cambiemos? No, bueno, pero que alguien explique algo. Digo, al margen de explicar cómo se usan las subordinadas y, digamos, al margen de explicar cómo se construye una frase, que alguien explique algo. Digo, yo no digo que los políticos tienen que nacer formados como si se abriera el repollo y saliera Minerva de la cabeza de Júpiter. No digo eso, pero bueno, algunos intelectuales tendrían que explicar algo. Macri primero se reunió con gente del grupo político, después recibió 2 o 3 intelectuales, pero no tiene una relación con los intelectuales. Digo, Alfonsín llegó y se relacionó con Carlos Nino, con Portantiero, con lo que eran los intelectuales que él apreciaba en ese momento. A lo mejor se equivocó y tenía que haberse relacionado con otros, pero con alguno que le explique que una palabra así indica que quien la pronuncia tiene que cometer acciones, tiene que tener acciones que lo lleven hacia esa palabra. Y si no, la palabra es como si lo hubiera escrito en una tarjeta de fin de año. ¿Y es esto lo que vos planteás como la expresión de la ausencia de perspectiva social del gobierno de Macri? Sí, de perspectiva social, y cuando hay ausencias, siempre las ausencias te remiten a otras cosas. Falta perspectiva social, falta una perspectiva ética, yo te diría, no porque haya corrupción, no estoy hablando de eso, sino que la palabra felicidad te lleva también a una concepción ética del ser humano. Es decir, que todos tenemos derechos a un cierto bienestar que es físico, que es económico, que es espiritual, que todos tenemos derecho a ello y que si hay obstáculos para ese bienestar, la función de la política, y una política que no sea de derecha, la función de la política es tratar de combatir de la manera que sea, no lo vamos a combatir como en 1917, esos obstáculos. A propósito de corrupción, ¿cumple el estándar básico para decir es un gobierno preocupado y ocupado por la cuestión de la corrupción o te parece que deja puntos por desear? Habría que ver muy bien. En principio, el pasado, por cuando uno se entera de las historias personales, uno dice, bueno, para atrás, si los agarrás para atrás, es complicado, digamos. Hay que preguntar a los que vieron los Panama Papers, hay que preguntar a los periodistas que hacen investigación verdaderamente, y uno diría que para atrás es complicado. Entonces, para atrás, digamos que ¿qué hacemos? ¿Una especie de jubileo? No sé. Blanqueo. Blanqueo, moratoria, no sé. Para adelante no han sufrido las acusaciones que muy rápidamente sufrió el menemismo y bastante rápidamente sufrió el kirchnerismo, ya desde Santa Cruz. Lo cual no quiere decir que yo estoy dando un certificado de indemnidad ni de nada, porque no tengo los conocimientos judiciales para ver si esto que están haciendo, si la fortuna de Macri está como tiene que estar adentro de un fondo ciego, si está toda ahí, si no está, si todas sus inversiones están donde tienen que estar las inversiones de un presidente. Si no hay conflicto de interés entre su gestión y esto. Por eso tiene que estar en un fondo ciego. Si Duhovne trajo su plata de afuera, si ahora le parece que puede traer la plata de afuera. No la trajo. ¿No la trajo? No la trajo. Volvió a decir que no la trajo. Si tuviéramos plata tendríamos que llevarla donde la tiene Duhovne, porque ese sí que es un lugar seguro. Ahora, vos que sos una especialista, así como una subordinada, vos que sos una especialista en entender lo que se dice, lo que se expresa, ¿qué te pasó cuando lo escuchaste a Duhovne decir, sin ningún ambaje, es el ajuste más grande de la historia argentina y se hizo sin que se cayera el gobierno? Son de esas frases que cualquiera de nosotros puede pronunciar, porque en el momento en que las pronuncia no tiene en consideración el desafío al destino que está haciendo. Es eso. Este ajuste se puede hacer y se hubiera podido caer el gobierno, o cualquier gobierno se hubiera podido caer. Es un desafío al destino en un país como la Argentina, que de todas maneras ha tenido caídas de gobierno, no hace 60 años, sino en el 2001.
Yo creo que también la torpeza discursiva de las personas hace que no puedan controlar. De nuevo vamos a aquello que vos tenés abajo en la cabeza. Que, lo primitivo. Claro, que Duhovne llegó a su casa y dijo a quien lo estuviera esperando, sus hijos, mujer, compañero, no sé qué tiene en su casa, dijo, mira, si en otro momento se hacía esto, había golpe o había caída de gobierno. Claro, lo que uno dice en la casa no es lo que uno sale a decir después en la arena pública y en la arena política. No es que yo esté favoreciendo el disimulo, yo digo que cada uno de nuestros enunciados tiene lugares de enunciación apropiados. Entonces, lo que marca es que no saben cuándo pueden hablar. Eso no le pasa a un político con cierta habilidad política que no tiene que ver solo con la inteligencia, sino con el entrenamiento. Eso se aprende. Eso se aprende. No es que se aprende el disimulo, se aprende en qué lugares se pueden decir algunas cosas y en qué lugares se tienen que decir otras. Frente a qué testigos se dicen algunas cosas y frente a qué testigos se dicen otras. Que no tiene que ver con el disimulo ni con el engaño, tiene que ver con los discursos apropiados. Sí, la adecuación del lugar, digamos, tomar nota del registro de lo que está pasando, ¿no? Yo no puedo ir al cumpleaños de una persona y decir, ¿cuánto cumplís tantos? Uy, siempre pensé que eras más vieja. No es lo adecuado, puedo pensarlo. Incluso podría en esa fiesta de cumpleaños comentárselo a otro invitado, pero no puedo decírselo al que cumple el años. Es decir, porque hay zonas de discurso que no es la hipocresía a callarlas, sino que es la pertinencia del discurso. Entonces un ministro de Economía no puede decir lo que dijo Duhovne. Lo que marca es que no son hábiles en ese manejo de discurso. Tomemos estos dos últimos porque vos muy bien decías hablábamos de las formas de Macri, tomemos las formas de Cristina, que nos acordamos todos, sus discursos, de Don Alto, de la admonición al jubilado Amarrete o a quien fuera, pero vayamos un poco más profundo. Yo te preguntaba qué significaba Cristina volviendo y vos dijiste acordate los últimos años de Cristina. ¿Qué querés decir con eso? Bueno, que la convivencia política es importante. Entonces acordate de los últimos años de Cristina, que no te lo tengo que decir a vos, que lo sabes perfectamente. Sé de qué se trata. Pero que la convivencia política es una cualidad fundamental de la esfera política. Yo creo que la política es la resolución de conflictos, no creo que la política sea la apertura de conflictos. Y tampoco creo que la esfera pública sea una ausencia de conflictos, sino por el contrario, es una arena de conflictos. En lo público lo que hay fundamentalmente son conflictos. La política existe para intentar, a veces fracasando, a veces a medias y a veces con éxito, intentar la resolución o la negociación de esos conflictos, ya sean económicos, sociales o ideológicos. Algunos son más fáciles de resolver, los económicos son muy duros de resolver, y los ideológicos tienen que ver con justamente la ideología. Es decir, si alguien tiene ese principio de enfrentamiento constante que tenía Cristina, es lo que hace que sea una esfera pública muy contenciosa, permanentemente contenciosa. Era dura de soportar, excepto, qué sé yo, para escribir notas sobre eso, que era... Muy rico. Sí, no había que pensar mucho. Claro, obviamente. El encolumnamiento, vos me llamabas, el Chino Navarro, Juan Grabois, algunos gobernadores, la vuelta de Alberto Fernández, de Aníbal Fernández, ¿demuestra que es ella la dueña de los votos del peronismo? Demuestra que ella es un personaje carismático y que el peronismo no tiene otro político carismático en condiciones de competir con ella. Digamos, si vos pensás en buenos dirigentes, te voy a poner el ejemplo, Randazzo. Randazzo es un buen dirigente, no va a ganar una elección, porque el elemento carismático en la política tal como la conocemos hasta hoy, digamos, es un elemento fundamental. No sé cómo será en Escandinavia o en Nueva Zelanda, digo, en los países que conocemos nosotros. El elemento carismático es fundamental. Entonces demuestra que a ella se le reconoce un fuerte poder carismático. Digo, no se lo reconocerán todos los argentinos, sin duda, quizás un tercio de los argentinos les resulte fatigante
ese autocentramiento que tiene todo personaje carismático. Es muy difícil ser un personaje carismático y no tener un principio de autocentramiento. Son como las grandes estrellas. Vos conocés una gran estrella que además es una persona humildísima. No existe. No existe eso, no existe. Entonces, los políticos carismáticos tienen un principio de autocentramiento. Cristina no lo gobierna eso, es el autocentramiento, es un autocentramiento descomunal. Pero eso se le tolera, digamos, entre sus parciales, entre quienes la siguen, por ese carácter carismático. Es decir, junta los votos de los cuadros políticos y junta los votos por abajo. Nada menos. ¿Qué estás leyendo, Beatriz? ¿Qué estoy leyendo en este momento? De todo a la vez que estás leyendo, me imagino. No, de todo a la vez que estoy leyendo, a ver, bueno, yo toda la vez leo novelas, o sea que leí 3 novelas de concilio, 3 monedas de concilio, por ejemplo, que es un texto excelente. O sea, cuando yo leo toda la vez, en realidad disparo hacia una zona de la cual muchas veces quedo bastante separada, que es mi zona de origen, que es la literatura. Leí el libro de poemas de Marilyn Contardi, que es extraordinario, son sus obras completas. Es decir, mis gustos van para el lado más bien, no diría marginal, pero no de los grandes vendidos de la literatura, sino estos. Y estoy leyendo un americano extraordinario que acaba de sacar Eterna Cadencia, que es Dixon, los cuentos de Dixon, que es verdaderamente extraordinario. Ya leí todo lo que sacó Eterna Cadencia y es verdaderamente un narrador de una fuerza, de una perfección increíble. Que es una hermosa editorial, una hermosa librería, un hermoso todo. Eterna Cadencia merece... Este año sacó el Barthes por Barthes de Roland Barthes, con traducción de Alan Pauls, que es uno de los libros que yo más, quizás en el cual he aprendido muchísimo. No digo el que más he aprendido, pero es un libro que yo he aprendido muchísimo. Lo trajiste a Alan Pauls, que lo leí los otros días enojadísimo con el lenguaje inclusivo, con el todes, ¿Qué te pasa con eso? Yo ya escribí en Babelia, estoy también, no sé, mi perspectiva no es enojarme, sino más bien explicar. Y te pongo un ejemplo, solo. No, el lenguaje, cualquiera que sepa historia de la lengua sabe que el lenguaje no se manipula por la acción de un grupo de chicos, aunque vayan al Nacional Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, todos. El Ministerio de Educación en la década del 30 y el 40 impuso que las maestras trataran de tú a sus alumnos. Las maestras entraban al aula, yo vengo de una familia de maestros, o sea que esto me lo han contado muchas veces, las maestras entraban al aula y por imposición del Ministerio de Educación trataban de tú a sus alumnos. Salían del aula y seguían con un impecable voceo, no transmitieron el tú a nadie y todos sus alumnos se vivieron con un impecable voceo. Porque el lenguaje no cambia por voluntad de grupos de élites, sea en el Ministerio de Educación o sea un grupo de salidos de un colegio, porque además esto tiene mucha repercusión acá. Yo escribí estas mismas cosas en El País de España y te digo que no causó nada. Acá ya hubiera tenido ombudswoman diciendo por qué digo esto, etcétera. El otro ejemplo que te pongo es lo que tarda el lenguaje en cambiar. La palabra gaucho quería decir bárbaro y quería decir prácticamente asesino en 1870. Ni el Martín Fierro logró cambiarla. Tuvieron que llegar los inmigrantes. En la primera década del siglo XX tuvieron que llegar los italianos y los gallegos, etcétera, para que la palabra gaucho empezara a querer decir una buena persona que te hacía gauchadas. No hay obra de la voluntad que cambie eso. Pero eso, digamos, los que quieren cambiar el lenguaje por obra de la voluntad tendrían que leer alguna historia de la lengua. Digo, vos también, ¿querés que los políticos se formen? Que los que quieren cambiar el lenguaje lean. Vos también, Beatriz. ¿Quién va a trabajar? Me va a decir. Me hubieran dicho a mí. Me encantó verte como siempre, un placer. No, gracias a vos, Luis. Esto es Luis Novares, entrevista. Hasta la próxima.